pago implica el cumplir la prestación. Si la obligación es divisible, quiere decir que las prestaciones, el cumplimiento de las prestaciones también van a ser parciales, ¿no? O puede significar que la prestación, si es de una sola pieza, de una sola actividad, implicará eventualmente, al cumplir la prestación, implicará la extinción de la obligación. El pago es cumplir escrupulosamente con lo pactado en el título constitutivo de la obligación, que está señalado ya sea, sobre todo en el acto jurídico o a veces por la ley. Entonces, en el pago, el deudor cumple estrictamente lo señalado. Y al cumplir la prestación, extingue la obligación. O puede ir cumpliendo las diversas prestaciones en forma periódica, sucesiva, e irá extinguiendo estas hasta finalmente poder extinguir la obligación cuando se trate de obligaciones divisibles. Claro, eso lo vemos, por ejemplo, con el tema de la integridad y fidelidad del pago, ¿no? Entonces, el pago debe ser íntegro, completo, y debe ser idéntico a lo pactado. El deudor no puede obligar al acreedor a pagar por partes. No se puede. Este pago parcial debe estar contenido en la norma, debe estar contenido en el título de la obligación, o puede ser aceptado posteriormente por el acreedor. Si es aceptado posteriormente por el acreedor, después de celebrar el acto jurídico, ¿no? Entonces eso también es algo factible. Eso también es algo factible y que puede eventualmente convalidarse. Lo que sí tenemos en el otro supuesto es que hay una deuda de carácter líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Quiere decir que es exigible porque está determinado. Y tiene otra parte ilíquida, o sea que está por determinarse. Entonces dice la norma que puede exigirse la parte líquida de la deuda y la parte ilíquida puede solicitarse posteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una suma de dinero que tú me debes que son 1000 soles. Pero esos 1000 soles han pasado 8, 10, 15, 20 meses. Y entonces corresponde hacer un cálculo de los intereses, tanto compensatorios como moratorios. Eso quiere decir de que yo te puedo exigir, sin perjuicio de perder mi derecho, de exigirte primero el capital y después solicitarte el cálculo de los intereses correspondientes. Y es más, eso en la práctica nosotros lo vemos en los procesos judiciales, donde nosotros, por ejemplo, demandamos $40.000, ¿no? Como la doctora Tula que va a pedir 2,5 millones de soles. Entonces, de acá a unos 3 años, 4 años, cuando salga la sentencia, de hecho que deben darle algo, ¿no? ¿Cuánto será? No sabemos. Pero se va a tener que calcular con relación a la fecha de la interposición de la demanda, se va a tener que calcular todos los intereses devengados. Entonces, eso se puede solicitar dentro del proceso, pero posteriormente con relación al capital. Entonces, lo que la ley le está dando es una opción a que no esperemos que la deuda sea calculada íntegramente, sino que la parte líquida, o mejor dicho, la parte ya determinada, se puede ir cobrando anticipadamente. Y la otra parte, posteriormente, puede ser calculada en un momento posterior y también podrá ser exigida. Y esa misma esencia lo vemos, por ejemplo, en los procesos indemnizatorios. Primero yo lo que busco es que me restituyas el bien, ¿no es cierto? O el dinero, la suma de dinero. Y después puedo iniciar otro proceso por indemnización por daños y perjuicios, donde ahí, ¿qué te voy a calcular? Te
Te voy a calcular qué cosa, según sea el caso, lucro cesante, lucro emergente, daño a la persona, daño moral, depende del tipo de responsabilidad que sea, y eso implicará nuevos cálculos y nuevos montos que posteriormente se podrán determinar. Por eso es que si la deuda tiene una parte líquida, o sea, determinada, se puede solicitar. Y la otra parte podrá ser solicitada posteriormente, ¿no? Tendría que ser calculada en función de lo que en su oportunidad finalmente sea culminado el proceso o en función del momento en el cual yo lo estoy pidiendo. ¿Sí está claro o hay alguna duda en eso? Bueno, en principio cualquier persona puede efectuar el pago. El pago es el cumplimiento de la prestación. Entonces hay prestaciones que, por ejemplo, consisten simplemente en dar, ¿no? Hay situaciones, normalmente reiteraban el pago viene a ser el cumplimiento de la prestación. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, cuando el pago generalmente, por ejemplo, consiste en dar una suma de dinero, como regla general, al acreedor le resulta indiferente quién pague. Por eso es que puede ser que yo sea el deudor, pero mando a mi hijo para que pague, ¿no es cierto? Claro. O le encargo a mi primo que está cerca de la agencia para que pague. O papá, ya que estás por ahí en un servicio, pues toma el billete y paga. Entonces hay situaciones donde al acreedor, como regla general, le es indiferente quién pague. Porque la prestación no requiere mayor cosa. A veces el acreedor también no tiene mayor interés en la prestación porque no solamente el deudor está capacitado para efectuar la prestación, sino puede ser otro tercero. La clásica es cuando yo te contrato para que pintes, ¿no? Pero por X, Y razones tú no puedes, y por ahí puede aparecer un hermano tuyo pintor, ¿no? Que por tú que estás enfermo no puedes cumplir la prestación, y aparece tu hermano, tu papá, tu sobrino, tu hijo, ¿no? Y él sabe que Eduardo, mira, no hay ningún problema, yo vengo y yo pinto la casa, porque quiero que también quede bien. Y en ese sentido, el tercero se divide el tercero que realiza el pago, porque puede ser un tercero con interés en la obligación, como puede ser un tercero sin interés en la obligación. ¿Quién es el tercero con interés en la obligación? Aquel que le interesa que el deudor cancele, porque si no cancela, los efectos del deudor negativos por la falta de pago le van a afectar a él. ¿Quién es, por ejemplo, ese pata? El arrendatario, respecto de la hipoteca del bien que él está habitando. ¿O no tiene interés? ¿Quién es otro que tiene interés? Un codeudor solidario. ¿Tiene o no tiene interés en la cancelación de la deuda total? Tiene interés. ¿Quién es otro? Un fiador. ¿No? Un garante. Está bien, a mí no me han dado la plata, le han dado a ella, pues, pero si ella no paga, me van a ejecutar a mí. ¿No es cierto? Entonces yo quiero evitar que vengan y me embarguen mis cosas, ¿no? La sinvergüenza no paga, pero bueno, no importa, pues, ¿no? Ya, yo voy a pagar por ella, ¿no es cierto? Y después, ¿no? Por vía de la subrogación legal, después le exigiré a ella, pero por de pronto a mí me interesa que la arruga de la deuda de ella se pague. Como también hay terceros que no tienen directa vinculación con la obligación. ¿Quién no se generalmente son los familiares, pues las personas con las que tienen un vínculo sentimental, amical, ¿no? La pareja, el amante, ¿no? El amigo, el primo, el hermano. Pagan. Y si el tercero que no tiene interés en la obligación va a pagar la deuda, también puede ser con conocimiento del deudor, sin conocimiento del deudor o contra la voluntad del deudor, porque todo eso también hay. Miren, es un tema bien interesante. Ahora,
también es cierto que la regla general que cualquiera puede pagar, y conforme lo veremos, siempre y cuando tenga, no necesariamente tiene que tener aptitud, necesariamente lo que se le pide es que tenga aptitud legal. Pero también es cierto, hay obligaciones intuito personae donde, por su naturaleza, es el deudor el único que puede ejecutar la prestación, y nadie más. En esos supuestos, los terceros no pueden intervenir, o el acreedor no permite que el tercero intervenga, ¿no? Es el único cirujano que está disponible para que opere a mi mamá. Pero está loco, pues. Sí, yo también soy cirujano, pero no, pues no, tú no. Yo también soy médico, sí, pero no tienes las capacidades para operar la columna de mi padre, pues. Podrías tú entrar de ayudante, pero si él no está disponible, tú no entras, pues. No voy a permitir que nadie toque a mi padre, porque si no está capacitado, lo más probable es que lo mates antes que lo cures. A veces es posible en la práctica que un tercero pueda cumplir la prestación, pero las partes han acordado expresamente de que solamente el deudor lo va a hacer. Aunque objetivamente sí podría un tercero cumplir el pago. Pero por un tema puede ser de orgullo, de capricho, digamos de prestigio, ¿no? Yo como acreedor conmino a un pintor famoso para que él y solamente él sea el que realice este cuadro, lo pinte. Hay otros pintores, ¿sí está claro? Es más, puede tener una familia, puede ser una familia de pintores, pero de menor rango que él, ¿no? De menos valía. Pero sin embargo hemos pactado que él y solamente él lo haga. En esos supuestos, obviamente, esta regla no opera, pues. Si el tercero paga contra la voluntad del deudor, lo cual debe estar acreditado, porque puede ser que el deudor no quiera, y aún así, lo más probable es que quiera, pues, ¿no? Porque está pidiendo, chef, auxilio, por favor paga, ¿no? Apóyame, ya después te pago a ti. Pero si es que contra la voluntad del deudor el tercero paga, el acreedor, como estamos viendo, a él normalmente no le importa. Al acreedor lo que le importa es que se cumpla la prestación que se paga. Máxime si se trata de sumas de dinero donde cualquiera, que es básicamente una persona capaz o que esté en la actitud de pagar, lo haga. Pero si es que lo hace contra la voluntad del deudor, lo cual implica que el deudor exprese directamente esa negativa de que el tercero intervenga, eso genera que el tercero que pagó contra la voluntad del deudor solamente podrá en vía de cobro contra el deudor original, solamente podrá cobrar lo que dice la norma, lo que le hubiese resultado útil. O sea, tendría que demostrarle que yo... A ver, pongamos el ejemplo para comprenderlo. Una cosa es que ella sea la deudora principal. ¿Estamos de acuerdo? Y ella es su garante solidaria. Ella es la acreedora. ¿De acuerdo? ¿Ella a quién le ha prestado la plata? A ella. Ella como garante no ha recibido. Es deudora, sí, pero no es la deudora principal. Ella no se ha visto beneficiada con el billete que le han dado a ella. ¿Hasta ahí está claro? Yo soy su papá de ella, ¿no es cierto? Pero me tiene bronca. Nos llevamos mal por alguna razón. Ella está preocupada porque la deudora principal no paga. Y la acreedora puede ir lógicamente contra el patrimonio de ella. La veo afligida, le digo que le voy a pagar la deuda, que ella no tiene utilidad. ¿Sí está claro? Ella no tiene utilidad acá. La que recibió el billete, la que tiene utilidad por la deuda fue ella, pero ella no ha pagado. Ella me dice, no quiero deberte nada, y aún así lo pago. Toma, me parece que te pago la deuda. ¿Quién es usted? Chapulín Colorado. No, yo soy
el padre de la garante. Quiero después cobrárselo. ¿Le fue útil a ella el billete? ¿Para ella fue el billete? No le puedo cobrar. En cambio, si yo contra la voluntad le hubiese pagado a ella la deuda de ella, yo sí puedo acreditar que ella se vio beneficiada con la deuda, ¿cierto? Y por lo tanto, después yo sí podría exigirle a ella que me devuelva el pago. Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No puedo volver a explicar? O sea... A ver, ¿el billete para quién fue? Para ella. Ella no ha recibido nada. No se trata de una obligación solidaria. Ella recibe el billete. Ella no, ella es 11 que lo está garantizando. ¿Quién ha recibido el billete? Ella. Ella lo está garantizando, no recibió el dinero. Entonces ahí viene el tema. Si yo, tercero, pago la deuda no de ella, sino de ella, entonces yo después podría exigirle que ella me devuelva el monto pagado al acreedor, porque ese billete fue para su beneficio. Pero si yo le pago a ella lo de ella, que garantizó, ella no recibió el billete. Y como a ella no le fue útil el monto de la deuda, entonces yo después, es que eso opera porque pagué contra la voluntad. Contra la voluntad. Lo cual implica que, según sea el caso, tanto ella como ella hayan explicitado su voluntad de negarse a que yo, el tercero, pague. ¿Por qué? Porque si no dicen nada, que es lo común, y el tercero paga, ¿eso qué implica? La aceptación tácita de que estás autorizando y que tú como deudor estás aceptando que el tercero cancele. ¿O no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Porque ustedes, y ahí aplican acto jurídico, porque la manifestación de la voluntad no solamente es expresa, sino también es tácita. ¿O no recuerdan eso? Claro. Si ella dice, no, bueno, no tengo para pagarte. No importa, ya lo cancelaron. ¿Quién ha sido? Fulano de tal. Entonces, hoy muchísimas gracias, tan pronto tenga yo te pago. Pero la pregunta implica ella, ¿ha aceptado o no aceptado que yo pague? ¿Aceptado que pague? No se ha negado. Otra cosa diferente es que se niegue. Si se niega, ahí es donde yo solamente podré exigirle la restitución en lo que le hubiese sido útil en la deuda. Justamente por la expresión de la negativa del pago. ¿Ya está más claro? ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que la persona que pague debe ser una persona como regla general capaz. Hay una excepción a esa regla, la del 1358. El incapaz no privado de discernimiento, que es el menor de edad, que realiza actos jurídicos, ¿no es cierto? Que realiza actos jurídicos en función de aquellos actos orientados a sus necesidades diarias. Por eso es que yo mando a mi hijo de 8 años, ¿para qué? Para que vaya a la tienda y compre el pan, la leche, los huevos, para tomar, ¿qué cosa? El desayuno. O alguien le va a pedir el DNI a mi hijo para que... ¿Ah? ¿Alguien le va a pagar? No le puede pedir. ¿Por qué? Porque este menor de edad, ¿qué hace? Está adquiriendo, está celebrando actos jurídicos que tienen que ver con actos de sus necesidades diarias. Entonces, esa sería la excepción a la regla general. De que, es cierto, como regla general, cualquiera puede realizar el pago, pero cualquiera que sea capaz. Sin embargo, dice, quien de buena fe recibió bienes o dinero de alguien que no, ¿cómo es? Que no estaba en aptitud, ¿cómo es? Que no está,
en buena fe recibió, dice. ¿Ya? Sin embargo, quien de buena fe recibió el pago, en pago bienes que se consumen ¿Ya? por el uso o dinero de quien no podía pagar. ¿Quién no podía pagar? Por ejemplo, alguien que de pronto deviene en incapaz, ¿no? Alguien que, por ejemplo, toda la vida aparentemente es una persona normal, pero que en el fondo tiene un problema mental. Y claro, estaba siendo controlado con sus pastillas, qué sé yo, con su tratamiento, pero llegó un momento en el cual sus familiares han solicitado, ¿no? Y han obtenido de él, ¿qué cosa? La interdicción. Y le están nombrando un curador. Pero yo no sabía nada de eso. Entonces un día de esos, de pronto este incapaz, ¿no? En sus momentos más o menos de lucidez va y decide él realizar los pagos. Entonces puede ser que me paguen, me devienen. Entonces viene esa persona y dice, tú hijo, ¿qué estás haciendo acá? No, ¿sabes que yo vengo a pagarle? Yo sé que mi papá le debe plata, sí, me debe plata. ¿Sabes que yo vengo a pagarle? Acá tengo tanto. Yo de buena fe lo veo aparentemente normal, ¿no es cierto? Entonces le digo, bueno, aunque todavía no es el plazo para que tu viejo me pague a fin de mes, sí, pero aprovechemos, señor. No, bueno, lo gasto, o me da bienes y yo lo consumo. De pronto viene el papá, cuidado, ya le he recibido el billete a mi hijo porque ese es incapaz, es pródigo, tiene una interdicción, tiene algo. Me hubiese avisado. Devuélveme. Sí, pues, pero ¿sabes qué? Me dio 1000 soles, pero gasté 500. Toma 500. Me dio 4 cajas de cerveza, me chupé 2 o 2. ¿Por qué? Porque yo he actuado de buena. Quien ha recibido el pago de alguien que era incapaz, pero que el de buena fe no está en aptitud de conocer que esa persona que realiza el pago era incapaz. Yo no lo sé. En todo caso, debieron habérmelo comunicado. Porque la regla es que cualquier persona capaz, y nosotros al toque, ¿qué chequeamos básicamente? Si tiene cacharro de ser mayor de edad, pues. ¿No es cierto? O alguna vez es un grandazo, pues, ¿no? O sea, que parece, no, me parece de 25 años y tiene 16. Pero normalmente, y sobre todo cuando se trata de dinero, nadie pide DNI. Así me cuando vine a pagar. Entonces, ahí está el tema. ¿Quién recibe de buena fe dinero de alguien que es un incapaz, que no está en aptitud legal para efectuar el pago? Entonces la regla general es que el deudor le paga al acreedor. Punto. A veces, ¿no? Tú eres el inquilino y de pronto tu arrendador fallece y hay 1 millón de herederos. Tú lógicamente no sabes a quién pagar. ¿Qué haces? Lo normal, ya lo vas en su momento, ¿qué haces? Consignas el pago porque no sabes a quién pagar. Pero va a haber una pelea judicial entre los herederos y finalmente será determinadas personas o determinadas personas van a ser declarados como herederos. Entonces el juez me dirá, ¿sabes qué? De ahora en adelante el contrato de arrendamiento para el pago de tu merced conductiva le vas a pagar a quienes sean los declarados herederos. ¿Por qué? Porque tú tuviste, por ejemplo, la buena previsión de inscribir tu contrato de arrendamiento. Como tú lo has inscrito, todavía le quedan 5 años para el cumplimiento. Podrán cambiar los titulares. Había una persona que ya falleció, ahora entran sus herederos. Pero como el contrato está inscrito, tú hasta antes de ese momento no sabías a quién pagar, ¿cierto? ¿No es cierto? ¿Sabías a quién pagarle? No sabías. ¿Quién te va a decir a quién pagarle? El juez. O a veces, ahí viene el tema de la representación, ¿no? La autorización. Generalmente una persona jurídica, ¿a quiénes le designa? A sus cobradores, a sus vendedores cobradores. Y esa presunción tiene que ver con un artículo más adelante que nos dice que quien está en posesión del recibo se reputa que está en aptitud de cobrar, ¿cierto?
¿Qué artículo es ese? Léelo. 1226. El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago a menos que las circunstancias se opongan a admitir esa presunción. Ejemplos concretos. Cuando ustedes compran sus libros, y todos los veces compro, siempre aparece el vendedor que está aportando las facturas. Y viene y me cobra. Yo le pago y él ¿qué hace? Llena mis datos y me entrega la factura. ¿No? Tiene el maletín, abre el maletín, me saca los folletos del editorial, me los deja, toma pedidos, ¿no es cierto? Es más, lo conozco el pata buen tiempo, entonces siempre que lo veo con los recibos, el que está con el recibo y está entregando, se le entiende que está autorizado. No siempre es así. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes reciben los recibos de luz, de agua, ahí bien claro dice que el no pagarle al portador del recibo. Ahí dice bien claro. O sea, la regla es que quien porte el recibo esté en aptitud para cobrar. Quiere decir que está autorizado para eso. ¿Cierto? Pero para romper esa presunción debe señalarse con toda claridad que el portador del recibo no está autorizado para el pago, solamente está autorizado para entregarte el recibo. Por eso es que al que vende libros y tiene la factura y te la entrega, tú le pagas. Pero al que viene con el recibo de luz, de agua, de cable o de celular, que generalmente son mensajeros vía service, ¿no es cierto? Sí. Simplemente bajan, ¿no? ¿no? Bajan de su bicicleta, tocan y simplemente se limitan acá a entregar el recibo. Entonces esos patas, esas personas portan el recibo, pero no están autorizados. Cuando la presunción es al contrario, el que porta el recibo. Puede ser que le pagues a un tercero no autorizado. Si tú le pagas a alguien que no está autorizado, es como si no hubieses efectuado el pago y el acreedor te va a exigir que vuelvas a pagarle a él. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, la excepción a esa regla es que tú puedas demostrar, ¿de acuerdo? Tú puedas demostrar que si bien es cierto, tú le realizaste el pago a una persona no autorizada, sin embargo, tendrías que demostrar que el acreedor consintió posteriormente ese acto de cobranza o que se aprovechó de ese pago. Por ejemplo, voy a pagarle a mi acreedor, pero por X razones mi acreedor, ¿dónde está? Ha tenido que viajar urgentemente a Lima porque su madre se le ha enfermado de repente. ¿De acuerdo? Entonces llego y resulta que ¿quién está allí en la casa? Está un primo, un sobrino, un familiar no tan directo. No me puedo comunicar con el acreedor. Y para pagarle yo vengo de viaje para poder pagar. O sea, con todas esas. Depende de mí y es mi riesgo. Si yo confío en esta persona, yo le entrego, le hago firmar un recibo, pero al final es una persona no autorizada. O sea, si lo cabecea el acreedor y no le paga, es como si no le hubiese pagado al acreedor. Tendría que volverle a pagar. Pero puede ser que esta persona actúe de buena fe, recibe el dinero y lo que hace al día siguiente, ¿qué es? Va y deposita en su cuenta. O por cualquier medio, el acreedor se comunica conmigo o me envía un correo electrónico donde en última instancia me está autorizando para que le pague a esa persona, que inicialmente no estaba autorizada para recibir. O sea, bien, puede ser una confirmación o una autorización de carácter tácito. O sea, estas normas están orientadas a facilitar al deudor y al acreedor las posibilidades del pago, del cumplimiento de las prestaciones, es decir, del pago.
Regresando al caso del cobrador, del portador del recibo en la empresa que vende libros. Entonces él está en posesión del derecho de cobrar, tener los recibos, todo, yo les pago. Y eso a mí me ha pasado en varias oportunidades. De pronto hay un roche, un problema, ¿no? Hay un roche, un problema entre la empresa y el vendedor. Pero la empresa no comunica a los clientes ese cambio o esa revocación de la facultad para cobrar. No lo comunica. Entonces a mí me ha pasado, había una gordita que una vez que vendía, que era la cobradora de los libros, yo a ella le he dado el dinero. Y un día viene la empresa y me sabe, ¿qué señor? Usted no debe tanto, ¿cómo que le debo tanto? Acá tengo los recibos. No, es que esa señorita no trabaja con nosotros y que yo tengo bola de cristal para saber. Yo siempre le he pagado a ella. Que ustedes no hayan comunicado a la colectividad, a sus clientes, que fulano o fulana de tal ya no trabaja para usted y por lo tanto no está autorizada para efectuar cobros, es otra cosa. Entonces, ¿cómo se logra eso? Mediante una comunicación individualizada a tus clientes, si es que son contados y determinados, o mediante lo que todo el mundo lo vemos en el periódico. La empresa fulana de tal comunica a toda la colectividad que el señor, señora, señorita, fulano, fulana de tal ya no trabaja en nuestra empresa. Razón por la cual se les comunica a todos que a partir de la fecha, ¿no?, cualquier gestión que ella realice a nombre de la empresa no es válida. Esa es otra cosa. Si la empresa hubiese cumplido con publicar esa comunicación, entonces estaría en el derecho de exigirme que vuelva a efectuar el pago a la empresa. Pero como no lo hizo, yo tenía menos malos recibos, entonces, por eso se aplica este artículo. Se le paga a la persona que está en posesión del derecho de cobrar, aunque posteriormente se le revoque esa facultad. Por eso que es importante que ustedes, como asesores, lo primero que hagan es, cuando haya personas que ya no trabajan para las empresas, por colocar estos avisos a fin de deslindar responsabilidades. Porque algunas personas, pues, de algunos ex trabajadores, inescrupulosamente, no todos, algunos, inescrupulosamente, y lo han hecho en muchas oportunidades, han seguido visitando a los clientes, ¿no? Y ante ese tema de confianza, de costumbre, han seguido cobrándoles a ellos, y los otros de buena fe les han seguido pagando, en el entendido de que siguen estando en posesión del derecho de cobrar. Así. Entonces, acá estamos hablando del incapaz, pero del lado del acreedor. Anteriormente hemos visto del incapaz del lado del deudor. ¿No? Si es del incapaz por lado del acreedor, entonces, por ejemplo, sus representantes legales, ¿quiénes pueden ser? Pueden ser sus padres que ejercen la tutela, ¿no? Y si es mayor de edad, son sus familiares que ejercen la curatela. Entonces, si uno ha efectuado el pago a un incapaz menor o mayor de edad, sin el asentimiento de los representantes legales, opera esta norma, ¿no? Opera esta norma, que consiste en qué? No extingue la obligación. No extingue la obligación, es decir, que si tú le pagas a un incapaz sin autorización, estás obligado a volver a pagar. ¿Pero a quién? A sus representantes legales, que son quienes ejercen la titularidad derivada, ya sea por tutela o por curatela, de sus derechos y obligaciones. En ese sentido tienen que tener ustedes mucho cuidado. Sin embargo, hay una excepción, ¿no? A menos que, ¿cuál es esa? Si se prueba que el pago fue útil para el incapaz, se extingue la obligación en la parte pagada. Entonces, ¿qué pasa?
Yo, por ejemplo, le pago a un menor de edad, ¿no?, que tiene pinta de ser mayor de edad. Le he pagado a tu hijo. ¿Quién es? ¿Quién? Fulano de tal. Oye, compadre, él es menor de edad. No te creo. Sí, es menor de edad. Tú le has pagado a mi hijo, es como si no me hubieras pagado y me tienes que volver a pagar. Ah, sí, pero un momentito, pues, pero yo puedo acreditar que del billete que yo le di, que se suponía era para ti, él ha ido y ha pagado su pensión del colegio. Entonces yo le di 1000 soles, pero pagó 500 soles de la pensión del colegio. Como él pagó 500 soles para su pensión del colegio, y como eso fue útil para el menor de edad, entonces yo voy a volver a pagarte. Sí, te voy a pagar, pero no te voy a pagar de nuevo la cuota de 1000 soles, sino te voy a pagar 500. Porque los otros 500, tu hijo, el menor de edad, lo empleó para pagar su cuota en el colegio. Pero eso es tranca, pues tendrías que demostrarlo. Eso tendrías que demostrarlo. Pero la regla general es que cuando se realice el pago a un incapaz sin el asentimiento de sus padres o de en general de sus representantes legales, es como si el pago no se hubiese efectuado. Entonces las consecuencias sí son bastante significativas. Entonces hay que tener en cuenta esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, igual, yo soy el arrendatario y de pronto fallece el arrendador y viene una pelea entre los probables herederos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo consigno el pago en blanco. Yo pago. Pero ¿qué pasa? De pronto el juez me puede decir, ¿sabes qué? Tú le vas a pagar a fulano de tal. Pero yo, contraviniendo la orden del juez, no le pago a esa persona, le pago a otro. Si le pago a otro, pese a que el juez me dijo que le pagase a determinada persona, es como si el pago no hubiese sido efectuado y tendría que pagarle nuevamente a quien el juez designó. Esa es la consecuencia por no cumplir con la orden del juez. O por ejemplo, yo tengo un ejemplo quizás más entendible. Yo tengo la obligación de entregar un bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fallecido me contrató para que yo haga una escultura. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces viene una pelea de los herederos y viene un problema de división y partición, ¿no? Viene un problema de división y partición. Entonces, como están en pleno proceso de división y partición, entonces, como ustedes saben, una división y partición implica ¿qué cosa? Que los bienes de la masa hereditaria van a ser finalmente identificados plenamente para cada heredero, terminando cada uno de ellos, eliminándose la copropiedad y generándose la propiedad de los bienes. Entonces, el juez me dice, ¿sabes qué? La estatua que vas a entregarle al fallecido, se lo vas a entregar a Juan. Pero yo se lo entrego a José. Ahí está el problema. Como estoy contraviniendo la orden del juez, es como si no hubiese efectuado el pago y me veo obligado a efectuar nuevamente el pago. Léeme ese artículo. El pago efectuado por el deudor después de notificado judicialmente después de notificado, no antes. ¿Por qué? Porque puede ser que el juez no me saque ninguna resolución, entonces yo le pago a quien razonablemente entiendo que es su heredero. Sigue. Para que no lo verifique, no extingue la obligación. No extingue la obligación. O sea, estoy obligado a ¿qué? A hacer otra escultura y entregarlo esta vez a quien el juez me está diciendo. Luego, entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica que se deriva de esto? Que cuando estamos en situaciones donde nosotros somos deudores y de pronto queda en el aire
según los procesos judiciales, ¿no? Según los procesos judiciales, queda en el aire a quién es mi acreedor, que antes lo tenía claro y ahora ya no lo tengo bien claro. En ese caso, una de dos: espero hasta que el juez me diga a quién debo pagar, o la otra alternativa es pagar por consignación a los herederos de fulano de tal. Acá le deposito los 500 soles mensuales, o a los herederos de fulano de tal, ahí le dejo el estatua. Esa sería la mejor salida, pero no entregarlo directamente a alguien que esté litigando por obtener ese bien, o por obtener ese pago, porque en realidad yo no sé si esa persona resultará siendo ganadora judicialmente y haciéndose acreedor ese pago. Por eso una alternativa es esperar y reservar el cumplimiento de la prestación hasta que el juez me diga. ¿Está claro? El juez me va a tener que decir. O la otra es adelantarme a los hechos, que sería mejor, adelantarme a los hechos y proceder inmediatamente ¿a qué? Inmediatamente a hacer el pago por consignación. Listo, entonces está consignado el pago. Que después aparece el heredero, y eso para mí ya no carece de importancia. Quien dice que ha pagado tiene que demostrar que ha pagado. Creo que está claro, ¿no? Si yo digo que he pagado, entonces yo tengo que demostrar con el comprobante o con cualquier medio probatorio que me permita acreditar, con el voucher, ¿no? Con el video, ¿no? Con la foto, con el correo electrónico. Pero lo más común, ¿cuál es? Es el comprobante de pago, el recibo, que le llamamos nosotros comúnmente. O sea, quien alega haber pagado tiene que demostrar que ha pagado. Esa es la regla de oro. Y creo que es claro o no es claro. Porque si no, cualquiera puede alegar que ha pagado. Lo que sí hay, creo más adelante, es una presunción. ¿Cuál es? Bueno, ahí hay dos supuestos. Uno es que si vamos a efectuar el pago, generalmente en dinero, generalmente no siempre, o efectuar la entrega del bien, pero tenemos derecho a que se nos entregue una constancia. Si no te entregan la constancia, estás en facultad de retener el pago. ¿Sí me dejo entender? Ya, acá tengo los 1000 soles de mi arrendamiento. ¿Sabes qué? Ahorita no tengo el talonario para... Entonces, señora, dígame cuándo regreso y le pago. O sea, es tu derecho retener el pago mientras no te emitan la constancia de haberlo efectuado. Porque si no, se puede prestar a mala fe y a malas interpretaciones o a malos manejos. ¿Sí está claro? La otra consiste, la clásica cuando hay títulos valores, consiste en ¿qué? Consiste en que la persona, ¿de acuerdo? La persona, el deudor, paga, pero al pagarle, el acreedor le entrega los títulos valores. Acá está el pagaré, ¿no? Acá está la letra de cambio, porque me estás pagando. Y acá vengo a pagarte, sí, pero ahorita no lo tengo, igualito. Muy bien, entonces ¿sabes qué? Esperamos. Cuando lo tengas o cuando te traigan la llave para que abras tu cajón, ahí vengo y te pago. Estás reteniendo el pago. El otro asunto es cuando el acreedor pierde esos títulos valores, ¿no? Entonces, es tu derecho exigirle y retener el pago hasta que este señor, el acreedor, no inicie el proceso judicial donde da a conocer que se ha perdido el cheque, el pagaré, el título valor en general. Y cuando inicie ese proceso, entonces tú le pagas. Porque él está... ¿Por qué? Porque si le pagas y lo tiene guardado y no te cancela, después mañana más tarde lo puede llenar y resulta cobrándote doble. Oye, ¿sabes qué? Mi hijo pensó que era una hoja cualquiera y lo rompió. O ¿sabes qué? Mi hijo, esto ha sido su cumpleaños, ha tomado chicha morada y le echado encima, lo dejó morado, está todo... Ya, yo lo entiendo. Mira, acá está, no creas que te estoy engañando, acá está. Sí, pues,
está inutilizado, no se verifica nada, o ya lo rompió. Inicia tu proceso donde estás señalando de que este título de valor ya no sirve o se te ha extraviado, y con esa constancia yo te pago. Si no, no. ¿Sí está claro? O sea, esos son los tres supuestos.